El documental, la no ficción. Desde hace mucho tiempo y centrándonos principalmente en el siglo XXI, el documental mexicano vive una consolidación de sus formas y sus discursos que lo ponen a la altura de las mejores cinematografías del mundo gracias a años de estupendos trabajos previos, al enfoque y los objetivos que se plantean en las escuelas de cine y también a una inquietud creativa, gigantesca de los y las cineastas mexicanas. A través de la fotografía, el guión, la dirección, el montaje, producción, el documental mexicano explora ahora nuevas formas para mantener la discusión alrededor de los problemas y también de las alegrías de este país. ¿Por qué? ¿Hay nuevas misiones en el documental? ¿Por qué? ¿Dejamos atrás el documental de entrevistas para abrir fronteras y usar herramientas de la ficción? ¿Para qué? Para hablar de estos nuevos documentales en México, de cómo y por qué se hacen, invitamos a este podcast a Jimena Urrutia y a Inti Cordera. Jimena Urrutia es productora y documentalista y directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Inti Cordera es productor de documentales, fundador de La Maroma Producciones y director ejecutivo del Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsMX. Ambos son amigos de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estupendo, vamos a comenzar esta plática que ha estado dando vueltas por las salas de producción de Cine Garage. Hubo petición de que se hablara de cómo se hace cine y por qué se está haciendo cine. Entonces, como aquí siempre le damos la vuelta a las cosas, voy a tratar de envolverlo todo al estilo Cine Garage. Pero antes tengo que darle la bienvenida a Jimena Urrutia, que está de un lado de la pantalla a la distancia en la ciudad de Guadalajara. Jimena, estás hasta allá. Bienvenida de nuevo a tus micrófonos. Ay, estoy muy contenta de regresar. Lo decía justamente antes de empezar a grabar, que venir aquí es como uno de esos placeres que se están volviendo prohibitivos, ¿eh? Yo necesito regresar más seguido para que dejen de serlo. Muy bien. Pero de verdad que es un gusto siempre estar aquí en Cine Garage, de verdad que compartir con todos los que nos escuchan y especialmente contigo, Eric, y por supuesto con el otro invitado cuyo nombre no revelaré porque te dejaré a ti ese honor. La verdad que es un placer, gente fantástica. Gracias por la invitación. Inti Cordera, que viene saliendo del dentista, que va a hacer un esfuerzo gigantesco para poder platicar con todos nosotros. Inti, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Muchas gracias por el impulso en el Cineclub Cine Garage a través de Docs en línea. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eric. Siempre es un placer charlar contigo, estar en tus espacios, sentirme parte de la familia de Cine Garage. Y por supuesto compartir esta tarde, noche, mañana, porque bueno, se escuchará esto da igual. Mañanas, tardes y noches, por una querida y admirada amiga, Jimena Urrutia. Qué gusto. Y como les decía hace rato, hay gente que nos ha pedido que se hable del documental, de qué está pasando en el documental, y alguien que está haciendo un documental en este momento, como es la propia Jimena, que además trabaja en un festival de cine en donde se ven documentales, que es el de Guadalajara en Los Ángeles. Por el otro lado, un productor de documentales que además dirige uno de los festivales dedicados al documental más importantes de Iberoamérica. Creo que eran como la conjunción perfecta para tratar de ver qué está pasando con el documental, en particular el mexicano. Les decía yo en esos correos donde nos poníamos de acuerdo, que está encontrando formas tan distintas. No sé, y por ahí quiero empezar esta plática. Siéntanse libres de hablar sin que yo les tenga que dar turno. Esto es una plática entre amigos. No sé si de verdad el documental está abandonando finalmente, ya muy entrados en el siglo XXI, esta idea de que lo objetivo tiene que regir y tiene que estar encima de todo y que debe ser completamente neutral. Y a la hora de abandonar esa idea de un documental más rígido en ese sentido, está encontrando formas que no solo rayan en lo artístico, entran de lleno en la propuesta artística, a pesar de estar hablando de problemas reales, tangibles,
y presentes en el mundo contemporáneo. No sé si ustedes comparten esta idea. Yo creo que hay que partir de yo creo que la primera idea cuando hablamos de documental es partir de la idea misma de que el cine nació documental. Y el cine, si bien ha ido encontrando un recoveco y una aceptación más fácil, por decirlo de alguna manera, en la ficción, creo que ha ido evolucionando de alguna manera también en el documental. Evolucionando no me refiero al documental mismo, sino al cine en general. Y en ese sentido, pues Inti lo sabrá mejor que yo, porque creo que si alguien en este país sabe de documentales es justamente Inti. Es más, no sé por qué empecé a hablar yo, debería de haber empezado él. Pero bueno, uno no puede evitarlo porque ya saben. Pero definitivamente creo que la objetividad, si entendí correctamente a lo que te referías, querido Eric, la objetividad no puede no ser parte de un documental. Solo que no podemos tampoco obviar que esa objetividad siempre estará permeada por los ojos de quien esté filmando ese documental. Por lo tanto, no necesariamente la objetividad o lo que yo entiendo como algo objetivo tiene que ser lo mismo que tú, Inti, o cualquier otra persona entienda de la misma manera. Y entonces ahí es donde entramos en una discusión que puede ser mucho más compleja, ¿no? Inti. Pues totalmente de acuerdo con Jimena y qué bueno que partes desde esa misma también premisa con la que yo siempre empiezo muchas veces, ¿no? Que es decir, el cine nació siendo documental cuando... Seguro te la copié en algún lado. Los hermanos Lumière pues inventan un cinematógrafo, pues digo, lo único que imaginaban era generar una imagen en movimiento, ¿no? Y fueron los obreros saliendo de su fábrica la primera imagen. Pero bueno, más allá de eso, y situándonos en el contexto de lo que propones, ¿no? Como en esta charla, Eric, sin duda el cine documental, ahora también llamada no ficción, ha demostrado en este lapso que llevamos del siglo XXI, ¿no? Sobre todo en la última década, yo creo, ha demostrado ser un espacio muy fértil de creación, un terreno en el que la cinematografía documental se ve enriquecida por una serie de recursos que antes no imaginaba quienes hacían documentales, ¿no? El documental a lo largo del siglo XX tomó distintos formatos, ¿no? Lo que se llama el cine directo o cinema verité, y otro, el reportaje televisivo o el reportaje cinematográfico, que se vio mucho, que eran pues, los noticieros continentales que algunos y algunas todavía recordarán haber llegado a ver en las pantallas cinematográficas. Pero no iba a decir los jóvenes cineastas, pero tampoco, no tan solo los jóvenes cineastas, también los ya maduros han buscado trabajar y explorar no solo nuevas narrativas y recursos visuales, no solo también hacer uso de otros recursos, incluso del cine de animación, ¿no? Hemos visto poco a poco hasta llegar a realmente documentales animados, ¿no? Como esta película sobre Richard Kapuczynski, Un día más con vida, que es realmente basada en un libro del periodista Kapuczynski polaco, pues recrea, ¿no? Su libro usando el recurso de la animación y combinando también entrevistas con él. Entonces, creo que esa premisa de entender el cine documental como este terreno tan fértil, ¿no? Y que continuamente abonan quienes lo hacen, quienes lo promueven y sobre todo el público, que es cada vez más receptivo a sorprenderse, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo, ¿no? Pero no han sido pocas las veces en que en alguna de las proyecciones de DocsMX del festival ha habido quienes se me han acercado y me han dicho, oye, qué buena película. Yo pensé que era un documental. Entonces ahí como que eso me resulta maravilloso, ¿no? Porque sí, y esa sorpresa, ¿no? De llevar al espectador, y tiene que ver también con la forma de
de ahora también usar estructuras narrativas que parece o eran propias de la ficción, pero no, el cine documental también tiene arcos dramáticos, también puede tener actos, también puede tener, o sea, no es solamente que luego mucho, pues bueno, todavía está muy presente en la televisión, los formatos del talking head, pero yo creo que lo que más me anima es esto, ¿no? La continua exploración de los creadores en aras de contar historias, ¿no? Contar historias que están a nuestro alrededor y que pueden ser tan diversas como la realidad y la vida misma, ¿no? Pero hablar desde niños voladores, ¿no? En Papantla, hasta, pues, trágicos casos de feminicidio o de las cosas más dolorosas que también están a nuestro alrededor. Ujú. Antes de centrarnos en México, que yo creo, y bueno, y se ha hablado mucho y resulta incluso ya un lugar común decir, ¿no? El documental mexicano vive un gran momento, creo que nunca ha tenido un mal momento. Si nos ponemos a hablar de eso, la ficción ha tenido terribles momentos, el documental mexicano creo que no, ya me desmentirán. Y antes de centrarnos en la parte mexicana, me gustaría preguntarles, ustedes que están trabajando en un festival y que hacen documentales, ¿es esta mezcla de herramientas, esta ejercitación de la no ficción, un fenómeno mundial o se está dando con más énfasis y con más entusiasmo en países en donde la problemática nos orilla a hablar de estos temas problemáticos de una forma distinta? ¿Es un fenómeno mundial antes de entrar al terreno mexicano o cómo lo ven? La realidad siempre supera la ficción. Y lo decía Inti en algún momento, quizá la narrativa del documental también ha ido adaptándose en ciertas formas a lo que el público ha estado buscando en muchos sentidos, pero en realidad yo creo que tiene también mucho que ver con las diferentes formas que ha tenido de acercamiento y las nuevas plataformas. Y cuando digo nuevas me refiero a no tan nuevas, porque bueno, Netflix es nuevo, pero ya no tan nuevo. Netflix para mí, en ese sentido, sí cambia mucho la perspectiva no de los documentalistas y del documental como tal, pero sobre todo su cercanía con el público. Y yo creo que esto es un arma de dos filos, y aquí Inti me corregirá o me dirá que estoy mintiendo, pero creo que es un arma de dos filos porque también es cierto que a veces ese adaptar o ese buscar el gusto del público también está haciendo que lo que antes no necesariamente sucedía con el documental, es decir, ahora también hay el documental de autor y el documental comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto está pasando, pero pienso que es algo positivo, porque al final de cuentas, esta posibilidad de que haya documentales para todos los gustos, uno no tiene necesariamente que ver cine en general, documental, ficción, animación, lo que sea, para sufrir o para solo entretenerse. Uno puede elegir para qué ve una película, ¿no? Si la necesita ver porque necesita en ese momento olvidarse de todo lo que está pasando a su alrededor, o quiere verla porque el tema sencillamente es de su interés, o la razón que uno quiere encontrar para ver una película, cualquiera que ésta sea. Creo que el documental también está encontrando distintos recovecos para ser a veces solamente una película que no necesariamente, como llegó a suceder en algunos momentos con el documental, sea una película reflexiva. Creo que ha hecho que también, o ha provocado, vaya, que se convierta en un género que el público busca ya de manera natural, sin la necesidad de que sea solo porque ese tema en particular le interesaba, ¿no? Y yo sumaría también otro elemento que creo que es importante y es la accesibilidad a las herramientas de producción. Definitivo. O sea, se le ha llamado mucho también la democratización de los medios y pues, y es totalmente cierto y real el que hace 20 años tener o producir un contenido independiente era sumamente más caro de lo que es hoy. Me refiero una cámara Betacam y digital que tuviera el formato para poder transmitir broadcast, pues
te costaba $100,000 una cámara. Y si además querías tener un Avid, pues te costaba otros $100,000, ¿no? Y ahora, pues casi vas al Oxxo y te compras una cámara de video y un sistema de edición no lineal, ¿no? Si no es que ya viene instalado en tu computadora. ¿Eso qué ha permitido? El acceso a las herramientas de trabajo, a los juguetes, ¿no? Es más, digo, lo hemos visto demostrado en los casos en los que hacemos nuestros retos, ¿no? Este desafío Rally de Creación, que por cierto tiene ahora una convocatoria abierta para Puebla, y que básicamente nosotros les damos los juguetes a los equipos y salen al parque y regresan 100 horas después con una película. En 100 horas, un corto documental de 10 minutos que incluso han llegado a ser seleccionados y ganadores en premios Arieles, ¿no? Entonces, también esta accesibilidad sumada a lo que ahí sí, si queremos empezar a entrar al terreno mexicano, al gran impulso creativo que tienen las y los jóvenes cineastas de México, es impresionante. Ahora, este fenómeno de democratización yo creo que está en todo el mundo, ¿no? Y en todos los países en los que pues, se produce más o menos, o menos o más cine, el documental está resurgiendo como un medio de expresión, un medio de expresión cinematográfica, y pues los temas pues atienden mucho a las realidades de cada uno. O sea, si miramos la producción polaca de 2020, pues obviamente a lo mejor no vamos a tener Maricelas Escobedos, o no vamos a tener, claro. Habrá otras exploraciones que tienen que ver con las realidades, y eso es lo también muy bonito del cine documental, que es nuestro álbum de fotos, ¿no? Como lo decía Patricio Guzmán, un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Pero esa exploración, Inti, perdón que te interrumpa, Jimena, sí. Esa exploración no está alcanzando cosas distintas en lo formal. Yo entiendo que las realidades son diferentes. Polonia hablará de sus realidades, de sus problemáticas. Brasil hablará de las suyas. El cine de Estados Unidos, por supuesto que tiene una temática completamente diferente, pero en lo formal también se está dando allá afuera, en el resto del mundo. Esta exploración formal tiene que ver con esta democratización de los medios, entrarle más a la no ficción, jugar, o sea, yo creo que tiene que ver con la globalización misma, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay un par de cosas más que de lo que dice Inti esta accesibilidad de la que él habla. También no solo tiene que ver con cuestiones económicas, sino prácticas, ¿no? Yo me imagino al pobre de Robert Flaherty filmando Nanook ahí con los esquimales, muerto de frío, con un camarón gigante que debe haber pesado millones de kilos, para que todas se le echaran a perder y entonces regresar y entonces ya, bueno, ingeniar cómo partir el iglú por la mitad. Todas esas cosas hoy, con un celular, porque finalmente hoy también es cierto que con un celular a veces tienes unas cámaras ya con unas potencias tremendas, ¿no? Ya puedes filmar 4K, o sea, es una cosa que nunca hubiéramos imaginado hace unos cuantos años. Y ahora puedes borrar todas las veces que quieras y volver a empezar, o no borrar y hacer 1586 tomas, porque no te está costando lo que te habría costado hacer, no 1500, pero 15 hace unos años cuando había celuloide. Y eso es parte de la globalización. Además, a mí esa frase que dijo Inti hace un momento me parece fundamental. Yo creo que el cine es definitivamente la memoria de la humanidad desde el día que nació hasta el día de hoy. Y creo que en ese sentido, ¿quién cuenta mejor a la humanidad que el propio documental? Porque es cierto que nos podemos entender como seres humanos a través precisamente del cine en general, también la ficción, porque una película buena y una película mala, una película que nos gusta y una película que no nos gusta, es el reflejo justamente de la generación que la filmó, de lo que pensaba, de las preocupaciones. Estoy hablando incluso de Avengers, que probablemente uno podría no asociarlo a la realidad que vivimos cotidianamente, pero si uno le busca los trasfondos, siempre vamos a encontrar problemáticas actuales, ¿no? O pensamientos o preocupaciones que tienen que ver con la generación que está haciendo esas películas. Pero sin duda,
yo imagino, yo tengo un hijo pequeñito de 3 años que yo supongo que el día de mañana, cuando las películas que quiera ver no sean las de animación, por decirlo de manera correcta, él habrá visto quizá 10, 15, 20 o 30 películas por cada 1 o 2 libros que haya leído. Porque esa es la realidad que estamos viviendo y esa es la realidad de las nuevas generaciones. La cosa es que es justamente el cine, y yo abogaría y pediría a los dioses o a quien le haya que pedirle que sea justamente a través del documental que podamos preservar este retrato, porque el documental es más fiel que cualquier otro tipo de cine en ese sentido. Y eso creo que lo hace fundamental, y creo que muchos lo hemos entendido así, y que por eso este movimiento y este crecimiento del género se está dando a nivel mundial. Bueno, eso y nuestro querido, híjole, no puede ser, qué oso, pero me acabo de olvidar el nombre de Michael. Michael, por favor, Inti, sálvame de esta. Es que no sabemos qué quieres decir. Mike Tyson, no es cierto. Este rockstar del documental que al final cambió en muchos sentidos el rumbo de cómo se ve este hombre gringo. No puedo creer que se me esté olvidando el nombre, estoy muy mal. El que hizo el documental de su abuelo. No. El que hizo Columbia, a Inti también le pasó, me siento mejor. ahora nos acordamos. Bowling for Columbine. ¿Cómo puede ser que Michael Moore. ¿Ve? Vale. Yo dije Michael, pero no me podía acordar. Mejor hablemos de circo, ¿no? A lo mejor. No, sí. Tal vez si hablamos de sí, exacto. No, Michael Moore también es muy determinante. Yo lo creo así, por lo menos. Creo que es un tipo que demostró a las generaciones que el cine documental se podía ver también como entretenimiento. Justo lo que decía Inti. No sabía que esta película, pensé que era documental. Yo creo que Michael Moore es uno de los artífices de que la gente empiece a perder esa idea de que si es documental es aburrido. Michael Moore es al documental lo que los Sex Pistols al rock and roll, Inti. Es un poco lo que está diciendo Jimena. Sí, pero no sé si los Sex Pistols. Bueno, o sea, porque no. Clash. No, porque son más punk. O sea, Michael Moore no es punk, ¿no? No, a lo que voy es que no es, o sea, en todo. No, pero sí, yo creo, tratando de hablar, de entender en dónde está el documental parado ahora, creo que sí hay un punto de apoyo en Michael Moore que le hizo ver a mucha gente muy joven que hacer un documental puede tener otros caminos más allá del talking head y de la... No es que Michael Moore no haga investigación, lo que pasa es que la investigación que él hace no se refleja de la forma como se reflejaba antes en un documental a la hora de ver sus trabajos. Podemos disentir, por supuesto. Sí, pero bueno, yo creo que Michael Moore es un fenómeno de la cultura contemporánea, de la popularización del documental y del trabajo de un artista por generar un formato propio y un estilo propio que funcionó muy bien, que le funciona muy bien porque lo ha popularizado, le ha dado dinero y le ha permitido hacer sus películas. Pero lo popularizó él y popularizó el género. Es lo que yo pienso un poco o sea, pienso que antes de Michael Moore y después de Michael Moore sí hay una visión distinta para el público específicamente, el público masivo me refiero, no el público amante de nicho, antes y después de Michael Moore, porque él justamente eso fue lo que hizo, ¿no? Es decir... ¿Y no será que Michael Moore es parte de una transformación global del documental, Inti? Digo, para no glorificarlo tanto, yo reconozco su importancia, pero hay más nombres, ¿no? Hay muchos más. Hoy hay muchísimos más. No, hoy en la mañana escuchaba una charla que se hizo en el marco de Encuentros, un espacio de formación y desarrollo de proyectos en Colombia, y hubo una muy emotiva y bonita charla con Frederick Wiseman, ¿no? Uno de los grandes también documentalistas del siglo XX, que generó también su estilo propio, un cine directo muy potente, que es uno de los grandes artistas
contemporáneos. Y justamente era una pregunta que por ahí alguien le hizo, ¿no? De si qué le parecía el que, por ejemplo, los mismos creadores se vieran en pantalla o se representaran, tal vez remitiéndose a Michael Moore, ¿no? Y él dijo, bueno, cada quien tiene que desarrollar su estilo propio y cada quien tiene sus búsquedas creativas, y eso pues es en aras de ofrecerle al público su obra, su trabajo, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que sin duda, y en el contexto de lo que hablábamos hace unos minutos, pues sí, Michael Moore, si lo situamos entre los finales del siglo XX, o sea, 1999 por ahí, y estas ya 2 décadas del siglo XX, pues sin duda es un referente obligado para entender cómo el documental también se ha popularizado. Sí, que digo, yo no digo que sus películas sean las mejores o no. Eso ya puede depender del gusto de cada quien. Yo a lo que me refiero es sencillamente que la manera en que abordó sus propias películas como documentales causaron cierta, pues esto, que la gente de repente volteara a ver el género desde otra perspectiva. Que incluso se enterara que había un cine documental, ¿no? Sí, para quienes realmente están muy lejanos al cine, sí, definitivo, ¿no? www.patreon.com/cinegarage. Si ustedes van a esa liga, si ustedes se suscriben a la comunidad Cinegarage, van a tener la oportunidad de disfrutar de una cantidad gigantesca de contenido exclusivo para la gente que está suscrita ahí, coberturas especiales de festivales, reuniones virtuales, ser parte del Cineclub Cinegarage que ya está funcionando, y por supuesto de estar en contacto antes que nadie con todo el contenido Cinegarage, repito, muchas veces solo de manera exclusiva para las personas que estén en el perfil Patreon. Entonces vayan ahí, suscríbanse, formen parte de esta comunidad, www.patreon.com/cinegarage. En este momento queremos agradecer de manera muy, muy personal su participación, su aportación, que sean miembros integrantes de la comunidad Cinegarage: Amandira Semjase, Diego Imanol Valenzuela Franco, Alma Macé, Álvaro Iván Arce Cortés, Kika, un gran abrazo, Bruno Santamaría, también un abrazo, Valeria Valladares, Lili López, Alex Otaola, hermano Andrés Clarión Rangel, que está aquí desde hace mucho, mil gracias, también a Iván Montes, David Pérez, Sergio Lavarrieta, Arturo Aguilar Figueroa y Jan Osorio, que acaba de pasar del Patreon 1 al Patreon 3, muchas felicidades, mil gracias, les esperamos, www.patreon.com/cinegarage. En las escuelas hay un cambio de rumbo, de visualización, de, a ver, los documentales ahora pueden ser así, o como decía Jimena hace rato, es un empuje más de autor, de decir, yo ya acabé la escuela, ya me dieron ahí mis marcos, ahora vengo a romper los marcos. No sé si, sobre todo tú, Inti, que trabajas en el reto, ¿no? Donde hay gente o que está estudiando cine o que va a estudiar cine y que tienen que hacer un documental en un reducidísimo número de horas, te das cuenta si ellos traen el marco para romperlo o ya las escuelas están abriendo estas otras puertas para esta búsqueda del formal. Repito, me interesa mucho la búsqueda formal del documental. Los temas abajo ahí siguen. No sé si en las escuelas también se está dando este cambio de rumbo. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Que las escuelas están permitiendo. Además, los que ahora son maestros en las escuelas de cine y también mucho en las escuelas de comunicación, pues son los nuevos, los actuales creadores, ¿no? Quienes están también impulsando a las nuevas generaciones a ver de otra manera el discurso, estructurar de una forma diferente, a tener búsquedas. Algo que me preocupa mucho, que también lo voy a decir, es como cada vez darme cuenta de la falta de cultura cinematográfica que también tienen las jóvenes generaciones. Están haciendo cine sin haber visto cine. Yo siempre parto que para hacer una buena película hay que ver buenas películas, ¿no? Y los referentes que ahora tienen pues, los jóvenes creadores, pues están mucho situados en la televisión, en las plataformas, donde también se están generando algo que a mí no me encanta, que es los formatos, ¿no? Para que hagas una película con
una plataforma, ¿no? Tienes que, si va a ser un proyecto de producción y no de adquisición, tienes que adecuarte un poco al formato porque ahora los que mandan son los algoritmos, ¿no? Y entonces tienes que tener una cierta curva dramática de acuerdo a patrones que marcan los algoritmos. Yo digo, de verdad, ahora estamos, pues mejor hagamos que las computadoras hagan las películas y escriban los guiones y filmen y... Allá van, ¿eh? Pues sí, allá van, ¿no? Sí, te asustaría. Yo acabo de ver un programa que no está lejos de lo que estás diciendo, querido Inti. Y yo creo que tienes toda la razón en una cosa que es súper importante mencionar. Yo creo que hoy por hoy, cuando uno ve documentales en las plataformas, hay una enorme cantidad, porque claro, también ya hay una enorme demanda. Y justamente creo que era un poco a lo que me refería con esta idea de que ahora también los documentales tienen su beta de autor y su beta comercial. Y creo que esta beta comercial, mal llevada, también puede ser altamente peligrosa, ¿no? O sea, creo que pues sí es un tema muy delicado, que es lo mismo que le pasó en algún momento a la ficción y que ha tomado y que definitivamente ha abierto dos brechas. No digo por la separación, sino porque son dos caminos y se acabó. O sea, no es bueno o malo, sencillamente son dos distintos caminos. Pero yo creo que es un poco lo que le pasa a otras artes también, ¿no? A veces el marketing puede ser más fuerte que incluso la necesidad de un autor de contar específicamente algo o de contarlo de específicamente una manera, porque muchas veces el marketing es quien le va a permitir contar lo que sea, de alguna u otra manera, porque si no, no puede filmar su película, ¿no? Porque independientemente de que ahora es mucho más accesible hacerlo y es más económico, no es barato hacer una película. De hecho, es bastante caro hacer una película, ¿no? Es complejo. Son garbanzos de libra aquellos directores que con 2 centavos en la bolsa hacen una película y logran terminarla y logran... Es complejo porque además, digo, uno es autor y ama su trabajo, pero pues sigue pagando renta y sigue comiendo y sigue teniendo necesidades incluso básicas, ya no hablemos de lujos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde vendría una segunda pregunta, que es ¿cómo vamos a defender también, por ejemplo, en este caso Inti o yo trabajando en un festival, cómo vamos también a tratar de que de alguna manera se pueda, ¿cuál es la palabra correcta? Proteger este otro lado, ¿no? En un momento en el que los fondos en este país están cada vez más escasos y cada vez más complejos y cada vez más difícil acceder a ellos, y además cada vez son menos los que pueden acceder a ellos porque son menos los fondos, por lo tanto serán menos las películas. O sea, ahí entramos a un tema de mucha complejidad en ese sentido, ¿no? Porque al final, pues el cine de autor, vuelvo a lo mismo, es justamente ese que de alguna manera va a ser esa bandera que dentro de unos años podremos sondear cada uno de los países. No, y esa complejidad de la que hablas, Jimena, yo creo que a ver, lo complejo es encontrar las respuestas y no tanto situarnos en las problemáticas. Y la problemática es exactamente esa, ¿no? ¿Qué pasa con el cine de autor o el documental creativo que llega al Festival de Cine en Guadalajara, que llega a DocsMX, que tiene esos espacios, ¿no? Y que esos espacios tienen sus públicos, pero los festivales ocurren una vez al año y si acaso un festival, pues no sé, puede promover su obra en ciclos y colaborar con otros, pero hay tantas películas que no se ven que sí eso es lo preocupante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que el cine mexicano, todas estas películas que se producen cada año, aún con la extinción de fondos, aún con las limitantes que tiene el poder apoyar desde los instrumentos e instituciones estatales a la producción y a la creación cinematográfica, pero no hay peor película que la que no se ve, ¿no? Es una película guardada o exhibida en 20 festivales, con bombo y platillo, pues va a llegar a 3,000, 6,000 personas. Pero creo que ahí la televisión vuelve a jugar un papel muy importante. Creo que la misma pandemia ha demostrado y
podemos un día preguntarle, pero la respuesta va a ser, la audiencia televisiva en México ha crecido. ¿Por qué? Porque también entendamos otros fenómenos como la desigualdad, ¿no? ¿Cuántas personas en México tienen una capacidad adquisitiva para tener una cuenta de Netflix, ¿no? O de Amazon, o de HBO Prime, o whatever, ¿no? O cuántas familias mexicanas tenían la posibilidad de ir al cine una vez al año. O sea, en México, un país de 120 millones de personas, con hasta, vamos a situarnos, 2019, con 8,000 pantallas, ¿no? Solo el 20% de la población mexicana tenía la capacidad económica para ir al cine y llevar a su familia y gastarse 1,000 pesos, ¿no? Que podía ser la mitad de su salario, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo que una de las grandes preguntas que yo quisiera hacerme y encontrar respuestas, ¿no? ¿Cómo tenemos que encontrar el camino para que las películas lleguen hasta sus públicos? Porque al final, y lo dijiste muy bien, Jimena, también hace rato, al final la película no es que sea buena o mala, le va a gustar a uno y no le va a gustar a otro. Al final el público es el que decide. Entonces, pues sí, ahí yo creo que, y en México particularmente, ¿no? Es donde tenemos que empezar a encontrar respuestas y caminos. Si estoy entendiendo bien, el documental que se está haciendo ahora en México, obviamente, está respondiendo a todas estas fuerzas que lo están agitando, ¿no? El momento mundial, el momento de la pandemia, el empuje, ¿no? De mercado que traen empresas como Netflix, como la propia HBO, como Amazon, que hacen sus documentales, cada quien el documental que le acomoda. Y en México, siendo un país más que importante en la zona iberoamericana, supongo, y creo que es lo que estoy interpretando de lo que me están diciendo, se está dando una búsqueda para tratar de encontrar su lugar. Es en esa búsqueda para atraer público, para poderse ver, para al mismo tiempo responder a las demandas del mercado y a la vez conseguir una película pertinente y propositiva en donde están naciendo proyectos como Tempestad. Es en esta circunstancia en donde están haciendo proyectos como una película de policías, por ejemplo, que se va a estrenar a través de Netflix. Es en este contexto en donde sale un documental y se puede ver un documental como La Libertad del Diablo, que en lo formal, repito, tienen una búsqueda tremenda, pero en su discurso también siguen siendo muy fuertes, muy poderosos y muy pertinentes. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? ¿Estoy bien? Yo creo que de entrada estás hablando de 3 autores potentísimos, ¿no? Tatiana Hueso, Everardo González, o sea... Pero es que es el documental que se hace en México, que por eso empezaba yo la plática ahí. No podemos hablar de un mal momento en el documental mexicano porque no los ha tenido, y el que estamos viviendo ahora tiene un músculo gigantesco. Yo creo que ahí el primer lugar donde yo partiría inevitablemente es el país en el que vivimos. O sea, una película tan potente como La Libertad del Diablo o tan potente como Tempestad, ambas brillantísimas películas, ambas con un autor definitivo de por medio, pero también ambas con 2 historias que quizá la gente en un país europeo o en un lugar que no vive en las circunstancias en las que vivimos nosotros pueda sentir no solamente tan lejano, pero tan asombroso. Y sin embargo, ese es el cotidiano y esa es la realidad que permea el día a día de cada uno de nosotros. Es decir, si yo abro, ya no voy a decir el periódico, voy a decir Twitter o cualquier red social o cualquier sitio de noticias, eso es lo que yo voy a leer. Y creo que ahí es donde se vuelve realmente interesante, porque eso mismo lo pueden contar 10 personas y cada uno lo hará desde su visión y cada uno lo hará desde su perspectiva y cada uno lo permeará con su propia objetividad. Sin embargo, no necesariamente todos tendrán como resultado películas como Tempestad o como La Libertad del Diablo o como muchísimas otras películas que efectivamente, como tú bien dices, podemos citar de la filmografía mexicana, ¿no? Y sobre todo la filmografía mexicana documental reciente, porque sí. Inti no me dejará mentir, pero quizá los últimos
15, 20 años de la filmografía documental mexicana es de una potencia pues realmente sublime. O sea, hay películas que uno, pero en ese sentido, esa misma realidad permea nuestra ficción. O sea, y ahorita me vino por alguna extraña razón una imagen de Amores Perros, ¿no? Esta secuencia donde están dos hermanos que se contrataron para mandarse matar. Bueno, uno contrata al otro para mandarlo matar y finalmente lo que hace el sicario es enfrentarlos el uno al otro. Esa es una realidad mexicana. Es decir, la ficción también de alguna manera, en mucha medida, o por lo menos muchas de las ficciones, quizá no la ciencia ficción, pero también un poco, también nacen desde una base documental. Es decir, es lo que es el creador de una ficción vio todo esto en algún otro lugar y finalmente lo congregó en una sola historia. Eso es lo que nosotros vemos y a eso y vuelvo a lo mismo, aunque suene repetitivo, pero eso es finalmente lo que va a contar la historia de quiénes somos como país, como generación, como familia, como etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es finalmente lo que sucede con el documental mexicano y que no necesariamente sucede en otros países, la realidad misma que estamos viviendo. Entonces, ¿la forma importa o no importa en ti? No, la forma, claro que importa. Siempre. Incluso al grado que acabo de pensar algo que nunca se me había ocurrido, pero hablando de... Lo logré. Hablando de La Libertad de Diablo o de Tempestad, me estaba imaginando a una pareja, no sé, de personas adultas, ¿no? Como nosotros, en Dinamarca, ¿no? Viendo cualquiera de estas películas y seguro, o sea, pensarían que es una ficción. Claro. ¿No? Porque, o sea, para cualquier, o sea, para quien no vive en México, estas realidades que son tan cotidianas, como dice Jimena, que son tristemente cotidianas, para otras latitudes y culturas debe ser una película, no de ficción, de ciencia ficción, ¿no? O sea, que esto ocurre en el mundo hoy en día, pues sí, es de locos. Que es un poco lo que está volviendo al marco global, es un poco lo que está haciendo Radu Jude, ¿no? Mezclar mucho el rollo documental dentro de sus propias ficciones, que al mismo tiempo están contando una historia ficcionada prácticamente como si fuera un documental. Es decir, hay ya una revoltura y un rompimiento de fronteras gigantesco que de nuevo, repito nada más para que la gente tenga en mente una película de policías, es lo que está haciendo también es que ya no sé cómo llamar a una película de policías. De entrada se llama una película. Por el otro lado están recogiendo un caso documental que se vuelve ficción con dos actores que conocen a los protagonistas de la historia real para interpretarlos, que luego se documentan a ellos mismos haciendo esta película basada en una historia real y que luego nos presentan a los protagonistas reales de la película. Y de nuevo lanzo la pregunta, esta búsqueda formal, más allá del tema, los temas en México desafortunadamente y afortunadamente a la vez son inagotables. ¿Esta búsqueda formal es una respuesta de los tiempos con el mercado encima o es simplemente una respuesta de los tiempos en donde ya la libertad y las fronteras entre géneros y incluso entre países están completamente rotas? ¿Por eso estamos teniendo estos experimentos en México? Pues no sé si rotas o decirlo fronteras abiertas, ¿no? Abiertas, digamos abiertas. Una película que recientemente produje, ¿no? En la que un conquistador español de repente se encuentra en las costas de Veracruz. Por ejemplo, sí. Tú puedes pensar que vas a ver la película de un conquistador y de repente este hombre armado, y con su armadura, pues se ve en el presente mexicano y empieza a recorrer los pasos de su capitán Cortés hasta Tenochtitlan, encontrándose con periodistas asesinados, familias de brigadas de búsquedas, casos de feminicidios. Y entonces, pues esas son esas fronteras abiertas a la creación, ¿no? Al contar las historias desde la sensibilidad, desde las búsquedas de quienes hacemos las películas. Y eso, pues sí, tiene que ver con la posibilidad, con las muy
con las muchas posibilidades que nos da la creación cinematográfica. Paréntesis Claro, cultural. nada más para que conste, la película de la que hablas es 499. Correcto. Eso iba a decir yo, y yo quería hacer un paréntesis importante, decir, vean 499. Nosotros Claro. tuvimos una función de gala en el festival, en el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Es un peliculón, está por supuesto Inti involucrado, pero es dirigida por Rodrigo Reyes, y es una película que creo que es un muy buen ejemplo de cómo al final la realidad permea la ficción y viceversa. Porque así funciona el mundo también, ¿no? Porque de alguna manera todo es cíclico. Y creo que 499 lo retrata de una manera verdaderamente magnífica. Eso sin mencionar lo absolutamente bella que es la película. Tú hablabas de cuánto puede importar, utilizaste una palabra como la forma, importa. La forma, sí. Importa mucho. Y cuando llegas a conclusiones como 499, en donde la película no solamente es brillante en términos intelectuales, pero además estéticamente hablando es tan bella, tienes la conjunción justamente de lo que por lo menos a todos aquellos que amamos el cine, es justo lo que queremos ver, ¿no? Estas posibilidades, esta forma de entendimiento, esta relación, no solamente con la historia, pero con las imágenes. Creo que en ese sentido, pues también por ahí va el documental. Yo creo que antes no importaba tanto. Claro, se puede interpretar a través del documental. Lo pregunto porque recordé justo una reacción que hubo en Twitter cuando se anunció una de las funciones de 499. Alguien que se dedica a la historia dijo, pues ya de entrada en el póster hay una inexactitud porque los conquistadores en realidad no venían armados. Y alguien más le respondió, no estoy dando nombres, porque además fue una plática muy, muy cordial, alguien más le respondió, pues bueno, es que si te fijas, ese conquistador que está mal representado desde tu punto de vista, está sosteniendo un revólver. Y ese revólver, pues también históricamente es inadecuado, ese encuentro jamás ocurrió. Se puede ahora ya interpretar a través del documental, lo pueden hacer, o de reinterpretar incluso, se le está dejando a los estudiantes de cine reinterpretar a través del documental. Es una pregunta compleja. Porque un poco lo que hace 499 es eso, ¿no? Reinterpretar el recorrido de la conquista de la Gran Tenochtitlán, o sea, del puerto de Veracruz a la Gran Tenochtitlán, mostrando una realidad que ahora vivimos 500 años después. Entonces, está reinterpretando la conquista al mismo tiempo de cuestionarla, al mismo tiempo, pues, incluso de reconocerla, ¿no? Porque ese camino y ese tránsito sí ocurrió, se está presentando ante hechos reales con un personaje completamente ficticio. Pues yo creo que eso... Sí hay un trabajo de reinterpretación sí, ahí, ¿no? Que no digo que esté mal. Pues más bien yo le llamaría hilo conductor, de alguna manera. O sea, sí, Inti sabe más del proceso, incluso específicamente de esta película, claramente, pero podríamos pensar que este es un personaje, desde mi perspectiva, que de alguna manera viene a observar esta realidad que estamos viviendo desde el completo desconocimiento, que es lo mismo que le sucedería quizá a un finlandés que se viene a parar a México, ¿no? Que es lo mismo que le ocurrió a los conquistadores mismos, ¿no? Claro, sí, nada más que bueno, sí, porque también ahí a lo mejor no mataban periodistas, pero sacrificaban seres humanos. Claro. No sé, era distinto, pero sí. Digo, ahora lo hablan mucho en términos académicos y en las escuelas, ¿no? El que busques tu dispositivo narrativo, ¿no? En el caso de 499, el dispositivo narrativo, pues lo encontramos en este fantasma, en este viajero en el tiempo, que nos permitiera situar la película en el presente, pero desde una anécdota o un pretexto que era hablar de los 500 años de la conquista de México, ¿no? Entonces, eso fue parte de una
de búsquedas, de conversaciones, de ir encontrando con Rodrigo el cómo contar esta historia, ¿no? Y yo creo que eso está muy dado actualmente, no solo en las escuelas, sino en los espacios no formales también de acompañamiento a proyectos como los que pues, hay en Guadalajara y hay en Docs. Nuestro Docs Lab pues reúne proyectos que se discuten, que además se discuten desde un ánimo muy colaborativo, al menos eso es una premisa que tenemos nosotros. Cada taller tiene que funcionar y operar. De hecho, el tallerista no es un maestro, no es un tótem. Para nosotros es un facilitador, porque en la medida en la que si estuviéramos aquí y yo les estoy presentando una idea, que quiero hacer una película sobre zapatistas, ¿no? Entonces yo pongo en la mesa mi proyecto y Eric y Jimena pues me dicen lo que piensan. Y en esa retroalimentación que se da en la conversación entre los autores, los creadores, es donde vas encontrando o te vas confrontando con dudas que tienes, ¿no? Porque también las dudas son sumamente útiles en el proceso creativo, ¿no? Dudar es como empezar a jalar el hilo y a buscar cómo puedes encontrar la película que estás queriendo hacer, ¿no? Entonces, lo que yo me va a gustar resumir entonces, lo que yo quisiera resumir justo así es, estamos viviendo una época, me gusta el nombre de la no ficción, ¿no? De hecho, la productora no ficción lo está utilizando de la mejor forma, pero como idea te la voy a robar, Inti. Me gusta más hablar de la duda del documental, es decir, el documental puede dudar de sí y comenzar a hacer ficción para completar y dialogar los temas que decía Jimena hace rato, y en ese tránsito estamos encontrando nuevas formas de exponer esos temas, de platicarlos, de entregarlos, y que incluso acaban agradando al gran mercado, ¿no? Porque, repito, muchos de estos documentales se ven en Filmin Latino, que no es gran mercado, pero, hombre, su finalidad es, ¿no?, recabar algo de dinero, pero ahí está Netflix comprando documentales, ahí está HBO comprando documentales, ahí está Amazon comprando documentales, ¿no? Entonces, creo que esta duda del documental me gusta como concepto, no sé si estén de acuerdo. Está bueno, está bueno. Nada más algo que escuché que no sé si, o sea, no es que el documental quiera hacer ficción. No. Yo creo que el documental quiere hacerse de todas las herramientas posibles para garantizarle al espectador una experiencia cinematográfica. Y algunas única, de esas herramientas, ¿no?, vienen directamente de la ficción. Viene de la ficción, porque hay otro género que se llama docuficción, hay otro género que le llaman falso documental, que además es un género que me gusta mucho. A mí también. Muchísimo. Pero la docuficción sí, pues yo creo que, bueno, no es mi favorita, no, pues porque es como recrear cosas, o sea... Prefiero el documental animado para todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Una película basada en hechos reales, bueno, ¿no? Entonces, pues... Dime, Jimena. No, eso me dio risa, una película basada en hechos reales, porque pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final, la ficción de alguna manera nace primero como documental. Claro. Yo sostengo eso y seguramente habrá varios que me van a apedrear un poquito. No importa. Aquí hacemos de porteros. Es que uno lo ve en algún lugar y esa imagen va convirtiéndose después muchas veces en una película de ficción. Es muy usual encontrarse con autores que retratan historias personales que bien pudieron ser un documental y se convirtieron en una ficción. Es decir, es una línea muy delgada la que existe entre el uno y el otro. Pero a mí me agrada que esa línea cada vez sea más delgada y que incluso por momentos se borre y la propia película se encargue de volverla a encontrar. Ya sea que se pare de un lado. Fíjate que ahorita me acordé, yo no sé, está por estrenar dentro de no mucho una película que se llama I Carry You With Me, una película muy sonada aquí en México porque en su momento estaba como mucha gente pensaba que podría ser la selección mexicana para el Oscar, aunque la directora no es, y es la historia de dos migrantes mexicanos que cruzan al otro lado, hacen una vida entera del otro lado, una vida bastante bien armada, por supuesto, después de muchas vicisitudes, etcétera. La película nos va contando este proceso, ¿no? Desde México, así es una pareja homosexual
Y entonces va contando su proceso desde la aceptación de su sexualidad hasta la dificultad de cruzar la frontera como inmigrantes, y después va haciéndose el desarrollo y va cruzándose Tal vez estoy diciendo algo que no debería decirle porque No es importa. un spoiler. Es un spoiler. Todos los que quieran ver I Can Read With Me sin spoiler, bájenle al volumen tantito. Pero va cruzándose la historia de manera que vamos descubriendo que los personajes jóvenes, digamos, la versión jóvenes de estos personajes son actores y la versión, digamos, ya adulta son justamente los personajes que inspiran la película, ¿no? Y es un juego, en mi opinión, la película es bellísima, pero además me parece una película sumamente, de esas que te llegan al corazón, de esas que de verdad logran, que es creo que la gran finalidad del cine, logran generar un pensamiento que va más allá de la sala de cine para querer entender quizá, por ejemplo, en este caso, el fenómeno migratorio, ¿no? O una cosa que quizá es de lo que más me gusta del documental, y hablaba el otro día con Rodrigo Herranz, que seguramente es amigo de Inti, que es amigo de todo el mundo, y seguro tú yo también, querido Eric. Hace 15 años ellos filmaron una película que se llama Mi vida adentro, Lucía Gajá, directora, y durante esos 15 años ellos han buscado de la mano de abogados que Rosa, protagonista de este documental, sea exculpada de lo que se le atribuye y por lo cual pasa 15 años en prisión. Recientemente, hace un par de meses, Rosa finalmente logró salir de prisión y no solo eso, me contaba Rodrigo que es probable que incluso logren que se le pida un perdón y se le otorgue supongo que es una indemnización que no creo que cubra ni un poquito los 15 años que pasó en reclusión, pero yo ponía cuando leí esa noticia un tuit que decía, esa es la verdadera magia del cine. Casos como ese son la verdadera magia del cine y esa es la magia del documental, que te cuenta esa realidad y que no solamente te la cuenta en ese momento, sino porque ya viene la segunda película. También estoy spoilereando, Rodrigo, perdóname, Lucía, no sé si es información que no debía de revelar, pero supongo que no habrá problema, pero ellos tienen ya varios años filmando de nuevo como este proceso con Rosa. Y creo que justamente eso es lo que te permite, como espectador, como amante del cine, como personaje que trabaja dentro del mundo del cine o que es parte de una industria, amar el cine de la manera en que lo hacemos todos aquellos que buscamos ver este tipo de documentales, ¿no? Qué interesante que se pueda hacer un documental de un documental, no solo hablando de esto, ¿no? Sino de muchos otros que tienen casos abiertos por ahí y que incluso han ayudado a resolver casos, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo su participación, Jimena, Inti, de verdad les agradezco mucho que hayan venido a platicar con la gente Cine Garage. ¿Dónde los encuentran? ¿Cuáles son sus redes? Anuncien sus festivales, para que la gente se entere de una vez. Jimena. Pues muchas gracias de entrada, muchas gracias por la invitación, querido Erika. Siempre es un placer estar en Cine Garage. Tengo Tú y tu cachorro, saludos. Es un placer siempre volver a Cine Garage. Es un placer siempre platicar de cine contigo y tú siempre interesantes invitados, especialmente Intia, a quien quiero con todo mi corazón, él lo sabe. Y bueno, pues nada, yo recientemente cambié de trinchera después de ser, digamos que parte de este mundo mediático durante muchísimos años y hacer pues algo similar a lo que hacemos aquí contigo, ¿no? Hablar del cine, recomendar el cine, etcétera. Pues estoy ahora dirigiendo un festival, el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Y por otro lado, estoy trabajando como directora de mercado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que cambié de trinchera porque llega un punto en el que también uno siente la necesidad inevitablemente de
seguir haciendo lo que uno más ama, ¿no? Y de seguir apoyando lo que uno más ama. Y bueno, pues sigo haciendo cine. Filmé un documental recientemente. Estamos en un proceso de postproducción lento porque la pandemia a veces alenta todo, pero ahí vamos en ese proceso, ¿no? Así que pues muchas gracias, Inti. Siempre un placer compartir contigo, querido Eric. Gracias de verdad por la invitación. Inti, véndete. No, pues no. Igualmente, Jimena, Eric, qué gusto esta tarde, esta charla. Siempre platicar de nuestros temas y de las preguntas que nos hacemos y las dudas que tenemos es grato. Pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como @IntiCordera y bueno, también pues bueno, soy fundador de DocsDF en aquel entonces, ahora es DocsMX, digamos, reinventamos, rebautizamos el proyecto, pues en aras también de buscar, consolidar lo que en un principio se planteó como un festival de cine documental y que ha tenido y tendrá una larga vida, espero. También en una noción de una plataforma permanente de exhibición, de formación y de creación en torno al cine documental, a la no ficción, y desde ahí poder acompañar y organizar talleres y muestras, y bueno, nuestro festival que tiene sus fechas tradicionales en el mes de octubre, este año serán del 14 al 23 de octubre, y bueno, pues eso, invitarlas a todas y todos también bueno, tenemos ahora una plataforma en línea, docs-enlinea.com, que es un espacio que bueno, ahí tiene una buena oferta también de cine documental. Lo repito, ¿no? Para hacer buenas películas hay que ver buenas películas y la programación de Docs en línea seguro van a encontrar algo interesante. Y bueno, gracias también por la invitación a este cineclub que organiza Cine Garage, que próximamente tendrá una función con nosotros. Si quieren ver buenos documentales, vean en Docs. Docs en línea. DocsDF no. Docs en línea. DocsMX. Ahí hay varios. No, Docs en general, siempre. Sí, el Festival de Docs, que es una cosa bien padre. Docs está abierto al público en general, que eso me parece que es una de las grandes joyitas que tiene, ya no, fíjate, la pandemia tiene sus cosas buenas, ya no solamente la Ciudad de México, porque ahora como está en línea, ya es accesible para cualquier persona. Y eso muy bien, pues gracias. Gracias a las dos. Gracias, Jimena. Gracias, Eric. Mil felicidades por su trabajo. Y pues bueno, por aquí nos veremos. Gracias. Felicidades a ti. Gracias, querido. Hasta luego. Pronto. Cuídense mucho. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.